de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema de mucho interés, un tema donde vamos a ver cuál es la función de un diácono, qué es lo que es un diácono, qué desempeña en la iglesia, para qué es escogido un diácono y cuál es su trabajo, para qué el Señor permitió que el diácono tuviese una función especial en la iglesia, pero que también fue llamado como un mensajero. El diácono no solamente está para recoger diezmos y ofrendas. El diácono no está solamente para llevar a la persona cuando llega a la iglesia a un asiento. El diácono no está para barrer en la iglesia solamente. El diácono no solamente está para ser un hombre demandado en la iglesia. El diácono es un predicador. El diácono es un mensajero de Dios. También está para predicar y enseñar el mensaje que Dios quiere que se enseñe. Por eso Dios permitió que se eligieran a los diáconos. Dios permite que los diáconos sean elegidos en la iglesia, pero no solamente para servirle a las viudas, servir a los menesterosos, a los necesitados. No solamente fue para eso. Los diáconos también son predicadores, son mensajeros, son evangelistas, son personas que Dios usa para llevar su palabra, para enseñar su mensaje. Entonces, vamos a ver por qué Dios permitió el ministerio de los diáconos, que comenzó con 7 diáconos. Pero antes de comenzar este interesante tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Gracias, Señor, por acompañarnos. Gracias por tu Santo Espíritu. Permítenos en este momento ser tu vasija para que tu Espíritu Santo sea el que predique y enseñe. Permítenos tener discernimiento de tu palabra y que nuestros amables televidentes puedan entender cuál es el propósito del ministerio de los diáconos, que son mensajeros que tú has elegido, que has escogido, para que también llevemos el mensaje y enseñemos tu verdad. Estos favores te los rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Vamos a ver cuál fue la dificultad que se le presentó a los discípulos, es decir, a los primeros apóstoles de la iglesia de Cristo. Los 12 apóstoles estaban realizando su trabajo, es decir, la comisión que Cristo ya había ordenado, estaba realizando su trabajo de enseñar y predicar. Pero donde ellos trabajaban también habían muchas necesidades, especialmente por la pobreza que había en ese entonces. Estaban las viudas y estaban las personas que carecían de alimentos y de otras necesidades, y que también los apóstoles, los discípulos, ayudaban para amortiguar un poco las necesidades de ellos en aquella época en que ellos andaban predicando el mensaje de Jesús. Vamos a ver por qué entonces comienzan una serie de acusaciones contra ellos, contra los apóstoles, que estaban descuidando a las viudas y a las personas que tenían necesidades, y los acusan los helenistas. Fueron que acusaron a los apóstoles, es decir, personas que se constituyeron en enemigos prácticamente de los apóstoles para acusarlo de que estaban entonces descuidando las necesidades de las viudas.
Pero eso no fue más que un pretexto que Satanás usó para introducir en la iglesia entonces la primera forma de discusión, es decir, de que ellos recibieran algunas acusaciones para entonces Satanás, a través de ese movimiento que se iba a levantar luego, introducir a sus agentes, a sus demonios, que fueron introducidos por Satanás, porque aquí en este tema vamos a ver que hay un personaje que lo introdujo Satanás dentro del grupo de los diáconos. De los 7 diáconos, había un personaje que estaba a favor o fue introducido por el diablo dentro de ellos. Es decir, que el diablo introduce allí a su demonio para que comience entonces la división de la iglesia. Y en este tema vamos a ver el tema de los 7 diáconos que fueron elegidos para entonces atender las necesidades de las viudas y de los pobres en la iglesia, pero que también Satanás, que estaba viendo cómo iba creciendo la iglesia y cómo se iba multiplicando, Satanás también obra de manera inmediata para que esa obra de crecimiento de la iglesia pues se detenga, porque al diablo no le conviene que la iglesia crezca, es decir, en la palabra, en la verdad. No importa que crezca en la mentira, no importa que las iglesias que predican hoy la mentira y enseñan la mentira, especialmente de que el Señor Jesús abolió los 10 mandamientos, que abolió el sábado, porque eso es lo que enseñan las iglesias de hoy en día, principalmente enseñando que el sábado ya no hay que guardarlo, que hoy debemos guardar el domingo en honor a la resurrección. Es decir, que el diablo también utiliza a muchos hombres dentro de la iglesia para él llevar a cabo sus planes de división y de presentar la mentira y de también torcer la verdad. Entonces, en este tema vamos a ver cómo estos 7 diáconos que fueron elegidos para llevar a cabo esta misión, entonces dentro de esos 7 hay un laico, un diácono que es también introducido por Satanás. Es decir, el diablo se infiltra como se infiltró Judas dentro de los 12 apóstoles. Recordemos que Judas no fue llamado. Judas se introdujo con los 12, no fue llamado. Aquí vamos a ver que también hay un diácono llamado Nicolás, que de ahí vienen los nicolaístas. De este diácono llamado Nicolás, entonces es el agente especial del diablo para llevar a cabo la división de la iglesia e introducir entonces una doctrina falsa dentro de la iglesia. Vamos a ver en este tema de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 hasta el verso 60. Vamos a leer este capítulo completo de lo que fue realmente la elección de los diáconos y cuál es el papel de un diácono. Leemos en el capítulo 6, libro de Hechos de los Apóstoles, los primeros 7 diáconos. En esos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. ¿Quiénes se quejaron contra los apóstoles? Oiga bien, los gentiles. Aquí estamos hablando de los griegos. Los griegos no eran judíos, no eran hebreos, eran gentiles. Y ellos son los que se quejan contra los apóstoles porque no están atendiendo a las viudas, que le tenían que llevar prácticamente un sostén, que tenían que darle cuidado a las viudas. Y estas personas, los griegos, entonces por ahí comienza entonces lo que es la acusación contra los apóstoles. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las viudas. Ellos consideraban que era mejor continuar con el trabajo encomendado y no dedicarse por entero a atender a las necesidades de las viudas. Eso es lo que quería Satanás,
El diablo quería que ellos pues cambiaran de rumbo, es decir, olvidaran la misión de predicar y enseñar el mensaje que se le había encomendado para atender a las viudas que no eran en su mayoría hebreas, sino griegas, es decir, distorsionar el mensaje, sacar a los apóstoles a hacer otra obra y olvidarse del mensaje que Cristo ya le había encomendado. Y aquí estamos viendo cuál es el plan de Satanás a través de este movimiento, que aunque es un movimiento importante y bueno para la iglesia, el diablo también aprovecha, oiga bien, este movimiento o aprovecha este ministerio para introducir también dentro de ese ministerio a sus agentes, a sus demonios también, para que hagan el trabajo que él quiere dentro de la iglesia, que es la de mantenerla siempre en problemas de chismes, en problemas de disgusto, en problemas de división. El diablo lo que quiere mantener es un conflicto siempre dentro de la iglesia, es decir, que Satanás trabaja dentro, no fuera, siempre dentro de la iglesia es su especial trabajo. Entonces, por tanto, hermanos, elegid de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Oiga bien, llenos del Espíritu Santo, es decir, 7 hombres que no tuviesen ningún testimonio negativo. Hombres intachables dentro de la congregación iban a ser elegidos para ser los primeros 7 diáconos. Pero, como le dije anteriormente, Satanás introduce uno de los de él al grupo para que entonces comience la guerra dentro de la iglesia, es decir, la guerra espiritual que se está efectuando en las potestades de los cielos entre Cristo y Satanás. Aquí vemos entonces que ya los apóstoles proponen la elección de los 7 varones que den un buen testimonio para ser elegidos como diáconos y puedan atender a las necesidades de las viudas. La propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. ¿Quién? Nicolás. Oiga bien, ¿dónde entró el demonio? Aquí entró el demonio del diablo, introducido por Satanás dentro de los 7 diáconos. Aquí aparece un hombre llamado Nicolás. Es decir, que este hombre entonces viene siendo el Judas que estaba con los 12. Nicolás es el Judas que estaba con los 12 que andaban con Jesús. Aquí el diablo introduce entonces a su demonio, que ahora va a estar dentro de los 7 diáconos. Entonces Nicolás, prosélito de Antioquía, a estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Incluso gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. Era tan grande el movimiento que había con los primeros apóstoles que hasta sacerdotes que pertenecían a la iglesia del Sanedrín, que pertenecían a otros grupos, ya lo estaban siguiendo, ya estaban creyendo en Jesús, porque ellos andaban predicando a Jesús resucitado. Entonces está creciendo la iglesia, el diablo está enfurecido, el movimiento que hay ya para que muchos pasen a las filas de los apóstoles es muy grande. El Señor está añadiendo lo que serán salvos a su iglesia, como lo dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que dice que el Señor añadía lo que iban a ser salvos. Es decir, el Señor es quien añade, pero el diablo también introduce. Oiga bien, Dios añade los que van a ser salvos, pero el diablo también introduce a quienes van a desvirtuar el mensaje y a torcer la palabra. Es decir, que el diablo también está obrando
ahí dentro de ese movimiento de los diáconos. Entonces, vamos a ver ahora qué pasó con Esteban. Esteban era el que encabezaba este ministerio de los diáconos. ¿Quién lo encabezaba? Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo. Aquí hay una descripción importante. Esteban ya había sido comisionado desde el cielo antes de ser diácono. Ya era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ya era un hombre que estaba siendo preparado y fue preparado por el cielo. Fue preparado por el Espíritu Santo. A Esteban no lo introdujeron los apóstoles. Esteban ya había sido escogido por Dios, porque está hablando aquí de que estaba lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo cuando el Pentecostés, pero Esteban no estaba allí. Esteban no estaba allí en ese grupo cuando recibieron el Espíritu Santo. Sin embargo, dice aquí que ya Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios tiene un hombre que ya lo preparó, que el Espíritu Santo lo preparó y que podía estar no solamente delante del Sanedrín, sino delante de cualquier autoridad, para hablar con autoridad y para defender el mensaje del cielo, el mensaje de Cristo. Entonces, el Señor nos dice que aunque nos lleven ante los magistrados y los jueces y nos lleven delante de ellos, que no nos preocupemos por lo que hayamos de hablar. ¿Qué hablaremos? No te preocupes por eso. El Señor dice que pondrá palabra en ti que no la podrán resistir. Y eso pasó con Esteban. El Espíritu Santo puso palabra que no podían resistirla. Aquellos dirigentes no podían resistir las palabras que Esteban hablaba, porque estaba hablando el mismo Espíritu Santo. Él no era más que una vasija del Espíritu Santo para darles amonestación a esos dirigentes que estaban rechazando al Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que prenden a Esteban. Vamos a ver cuál es el relato que hace Esteban aquí acerca de lo que fue el pueblo de Dios antes de que el Mesías llegara, antes de que Jesús fuera crucificado. ¿Qué pasó con este pueblo cuando fue liberado, cuando este pueblo fue escogido, llamado y se le entregó la ley, cuando Moisés le entregó los 10 mandamientos? Entonces vamos a ver cómo el Señor a través del Espíritu Santo usa de manera poderosa a este diácono llamado Esteban, que no era solamente para recoger diezmos y ofrendas, que no era solamente para ir a sentar a una persona al banco de la iglesia. Esteban era un mensajero del cielo. Esteban era un mensajero de Dios. Era un ministro de Dios, Esteban. Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Somos ministros del cielo, aunque usted no lleve el título de pastor. Usted, si es elegido por Dios, es un ministro de Dios, un ministro del cielo. Usted no es ministro de hombres ni de dirigentes. Usted es un ministro de Dios, porque usted fue comisionado por el cielo para predicar este mensaje. Dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Milagros y prodigios lo pueden hacer los diáconos si el Espíritu Santo le acompaña, si los santos ángeles, que es el ministerio de los ángeles, le acompañan. Usted puede hacer grandes obras para el Señor, solamente tiene que someterse a ellos. Solamente tiene que dejar que el Espíritu Santo y los ángeles obren. Usted no es más que un instrumento de Dios. Usted no hace milagros. Usted es un instrumento del Espíritu Santo. Quien hace los milagros es el Espíritu Santo, es Dios. Entonces, hoy en día muchas veces nuestra obra fracasa porque queremos utilizar nuestro propio poder. Queremos predicar el mensaje sin el Espíritu Santo. Queremos hacer las cosas de Dios sin el Espíritu Santo. No hay manera. Si usted anda en desobediencia a Dios, si usted no cree
cree en los 10 mandamientos, si usted no cree en la santa ley de Dios, entonces usted no puede tener el Espíritu Santo, ni tampoco puede tener el ministerio de los ángeles. Usted no puede tener ni al Espíritu Santo ni a los ángeles si anda violando la ley de Dios, si no cree en ella, si sepulta el sábado. Entonces usted tampoco puede tener el Espíritu Santo para hacer milagros en su iglesia, como hoy lo están queriendo hacer muchos pastores de las iglesias evangélicas, que hoy se ponen a hacer, supuestamente, entre comillas, grandes milagros, pero no vienen de Dios, milagros que vienen del diablo, del que se introdujo dentro de los 7 diáconos, llamado Nicolás. Entonces vemos que hoy en día también se siguen supuestamente haciendo milagros, que lo siguen haciendo los pastores evangélicos, que no tienen el poder ni tienen el aval de Dios, y que no son milagros de Dios sino del diablo, porque quien enferma es el diablo, y el diablo también, como enferma, puede sanar. Es decir, él le puede poner una enfermedad a una persona, tullirla, ponerla en silla de rueda, y él mismo puede levantarla. El diablo tiene poder para hacerlo. El diablo puede hacer que tú caigas redondo también, y puede levantarte también. Es decir, cosas que Satanás hace y la demuestran los pastores como milagros de Dios, como que el Espíritu Santo está haciendo ese milagro, pero no es verdad. Porque si ese pastor, esa pastora, ese sacerdote no cree en el Espíritu Santo, no cree en los 10 mandamientos, no guarda la ley de Dios, no quiere aceptar el sábado como día santo del Señor, y cree que el Espíritu Santo puede acompañarlo para ese tipo de milagro, está equivocado, está trabajando a favor del diablo, no a favor de Dios, porque no cree en la ley, no guarda su sábado y cree que puede hacer milagro con el Espíritu Santo, que no lo va a hacer. Así, de esa manera, no. El Espíritu Santo trabaja con las reglas. Pedro le dijo: arrepentíos. Cuando terminó el discurso, Pedro le dijo: arrepentíos, bautícense en el nombre del Señor Jesús para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo puede una persona hacer milagros, recibir el don del Espíritu Santo, si no cree en los mandamientos de Dios, si no cree en el santo sábado y proclama que el domingo es día del Señor? ¿Cómo puede el Espíritu Santo obrar en esa persona? De ninguna manera. El Espíritu Santo dice cómo es que debemos hacer las cosas para Dios. El Espíritu Santo es nuestro instructor. Entonces haz lo que el Señor te manda y obedece al Espíritu Santo, y no oiga las voces de los dirigentes, las voces de los pastores que hoy están arengando y predicando que Jesús clavó los 10 mandamientos en la cruz del Calvario, predicando que Jesús abolió los 10 mandamientos. No lo puedes seguir, no puedes creer en ellos. Te está hablando Satanás, te está hablando el diablo desde ese púlpito. Entonces tú tienes hoy que saber que Dios tiene su regla para seguirlo, y que somos salvos por la gracia de Cristo, que murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, derramando su preciosa sangre, cambiando su vida por tu muerte. Eso lo hizo Jesús para darte vida y vida en abundancia. Pero no creas que el Señor Jesús anduvo en esta tierra sin regla, que el Señor Jesús anduvo en este mundo sin mandamientos, porque Él te dice en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15, dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Él te está diciendo: guarda mi ley por amor. Entonces no te creas eso
de que hoy te venden una gracia barata. En la iglesia te están vendiendo una gracia barata, que tú eres salvo ya por gracia y que no importa. Estás cometiendo un grave error, porque tú estás haciendo la voluntad del diablo, negando la santa ley de Dios, negando la palabra de Dios, negando sus mandamientos. Hoy yo te llamo a que tengas una reflexión sobre esto que estamos hablando ahora. Esto es muy serio para ti. Tú tienes que saber que Dios tiene su regla y que no la puede poner ningún hombre. Y el hombre que no sigue la regla de Dios no se va a salvar. Porque nadie se salva a sí mismo. Lo dice el mismo Papa. El Papa dice que nadie se salva a sí mismo. Pero eso le cabe a él mismo, que anda violando la ley de Dios, proclamando el domingo como día del Señor, como día de... Entonces vemos hoy en día que muchos creen que se van a salvar por gracia. La gracia está, Cristo la ofreció, Él se sacrificó, Él murió, Él derramó su sangre por ti y por mí. Esa gracia está para ti y para mí. Pero cuidado, ojo, tienes que obedecer todo lo que el Señor Jesús te manda. Todo lo que Él te dice en su palabra, hazlo como Él lo hizo. Porque Jesús en todo agradó a su Padre. Y el Señor Jesús dice, todo lo que he hecho he agradado a mi Padre y mi Padre se ha agradado en mí. Es decir, que había un agrado mutuo. Jesús agradó al Padre y el Padre se agradó en Jesús. Entonces, ¿con cuál agrado hoy tú quieres llegar a Dios? ¿Con el agrado del domingo? ¿Con el agrado de que tú quieres ofrecerle a Dios el domingo? ¿Con el agrado de que tú quieres decirle al Señor, te ofrezco este día? ¿Te quiero brindar este culto el domingo? ¿Quiero hacerlo para ti, Señor? No, no. Tú no puedes dedicarle nada a Dios. Dios todo lo hizo y se lo dedicó al hombre. Por eso hoy solamente estamos para obedecer la palabra de Dios al pie de la letra. No debemos hacer lo que un dirigente nos dice. No debemos creer en lo que un dirigente predica. No debemos tampoco seguir todo lo que nos enseñan. Debemos escudriñar la palabra de Dios. Debemos investigar la palabra de Dios. Debemos pedir discernimiento a través del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele la verdad. Porque la verdad no viene revelada por hombres. No, la verdad la revela el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Era porque Jesús no tenía el Espíritu Santo? ¿Era porque Jesús no anduvo con el Espíritu Santo? ¿Era que Jesús andaba fuera de control? No, todo lo que Jesús hizo lo hizo por vía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando Él se bautizó en el Jordán, sumergido. Jesús no fue bautizado cuando bebé, porque Dios eso lo prohíbe. Dios permitió que su hijo se bautizara a los 30 años en el río Jordán. Y cuando fue bautizado por Juan el Bautista, Jesús fue sumergido debajo del agua. Cuando subió, ¿qué bajó? ¿Qué descendió del cielo enviado por Dios? El Espíritu Santo en forma de paloma descendió y se posó en el hombro del Señor Jesús. Ahí el Señor Jesús entonces ya tenía que tener las instrucciones del Espíritu Santo para llevar a cabo su misión. Es decir, que no debemos predicar, que no debemos enseñar sin el Espíritu Santo, porque Él es que está encomendado a enseñarnos su palabra. Entonces vemos aquí que ya Esteban, lleno del Espíritu Santo, comisionado por el cielo, está delante del Sanedrín y le dijeron de la siguiente manera, pero no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres
para que dijeran lo que habían oído hablar, palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aquí comienzan los dirigentes a buscar testigos falsos como lo buscaron contra Jesús. Contra Jesús pusieron testigos falsos para que hablaran mentiras de lo que Jesús no había dicho, de lo que Jesús no había hablado. Aquí de igual manera le está ocurriendo lo mismo a Esteban. Ahora buscan testigos falsos. ¿Para qué? Para que acusen a Esteban de que él estaba hablando en contra de lo que Moisés había escrito y de lo que Moisés había enseñado, y diciendo que hablaba palabras blasfémicas contra Moisés y contra Dios. Así alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y lo prendieron y llevaron al concilio. Pusieron testigos falsos que dijeron: este hombre no cesa de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Es decir, que ellos están acusando a Esteban de que él estaba hablando en contra de la ley. No es posible que Esteban, un hombre que fue enviado del cielo a predicar a través del Espíritu Santo, hablase en contra de la ley de Dios. Jamás Esteban lo iba a hacer, porque tampoco lo hizo Moisés. Es decir, la ley sagrada de Dios, los 10 mandamientos, no pueden ser alterados por nadie. Nadie tiene la autorización de alterar la santa ley de Dios. Entonces, dice: porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que os legó Moisés. Sí, las costumbres que habían dentro de la ley de Moisés, Jesús la abolió. Jesús rompió con esa tradición de las leyes mosaicas, de las leyes que eran lo que se hacía y se practicaba en el templo, de los animales, los ritos y las ceremonias de los animales que llevaban allí para ser inmolados, para ser degollados, para expiación del pecado. Jesús había tomado el lugar de ese cordero y lo presentó Juan cuando él entró al río Jordán, que dijo: he aquí, oiga bien lo que dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién estaba entrando a las aguas del Jordán? El Cordero que quita el pecado del mundo. Juan está diciendo que ya las leyes mosaicas, que los sacrificios que se hacían en el templo, en ese instante quedaban abolidos. Los ritos de animales quedaban ya concluidos, quedaban ya abolidos, es decir, no se iban a utilizar animales para la expiación del pecado, porque Cristo Jesús, el Mesías, ya estaba presentándose como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que esta acusación que le están haciendo estos falsos testigos delante de los dirigentes no es más que una gran mentira que le están hablando allí al Sanedrín, es decir, que le están hablando a los dirigentes. Pero como estaban ciegos y estaban sordos y estaban con su mente estorpecida, es decir, Dios había entorpecido su mente, ellos no estaban en sus cabales. En ese momento el diablo lo había ya convertido a agentes de ellos. Eran demonios que estaban delante de Esteban. No eran hombres comunes, eran grandes demonios, poderosos demonios del diablo que estaban allí delante de Esteban y lo estaban prácticamente juzgando para condenarlo, porque esa fue la decisión que ellos tomaron. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿es esto así? Oiga lo que contestó Esteban. Esteban respondió:
hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia antes de morar en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Dios está llamando a Abraham, padre de la fe, padre del pueblo hebreo, es decir, está llamando al fundador de la iglesia en el Antiguo Testamento. Quien comenzó todo el movimiento del pueblo de Dios fue Abraham, el primer hombre que Dios levantó para llevar a cabo entonces el plan de la salvación, que fue a través de Abraham y su hijo Isaac. Porque la descendencia no viene de Abraham, la descendencia del pueblo de Dios viene a través de Isaac. Entonces, de ahí vienen entonces los 12 hijos de Jacob, es decir, las tribus del Antiguo Testamento. Los patriarcas vienen a través de Jacob y sus hijos. Y eso es lo que Esteban está describiéndole a ellos, que se habían olvidado de la historia que Moisés había escrito ya y que Moisés había enseñado, pero se están olvidando que Dios tiene un plan a través de Esteban. Dios quiere ahora llamarlo a la reflexión. Dios quiere ahora que ellos se vuelvan de su mal camino y se arrepientan de lo que hicieron con su hijo Jesús. Pero aquí hay una acusación que viene de parte de Dios a través de este diácono llamado Esteban. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a él y a sus descendientes después de él, cuando él no tenía ningún hijo. Dios le dijo que sus descendientes serían extranjeros en tierra ajena y que los someterían a servidumbre y maltratarían durante 400 años. Aquí está el pueblo de Dios a través de Isaac, a través de Jacob. Viene entonces la descendencia que entonces se multiplica allí en Egipto. ¿Dónde se multiplicaron ellos? En Egipto, en Gosén, allí después que entró José. Y oiga lo que sigue diciendo Esteban en este relato. Dice, pero yo castigaré, dijo Dios, a la nación que los esclavizará, y después saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham tuvo a Isaac y lo circuncidó al 8º día. Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Y sigue diciendo Esteban delante del Sanedrín que está allí y que lo está juzgando delante de aquellos demonios poderosos que están allí, hombres que ya son demonios, que son los que lo están juzgando y son los que lo están acusando. Dice, los patriarcas por envidia vendieron a José a Egipto, pero Dios estuvo con él, lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Oiga lo que hace el Señor con un hijo de Jacob llamado José. Fue vendido por sus hermanos, llevado a Egipto como esclavo y vendido allí. Pero Dios tenía planes con este hombre, con este hijo de Jacob llamado José. Allí llegó a Egipto, pero el faraón lo nombró gobernador de su casa. Es decir, llegó la bendición. Dios tiene en cada gobierno, en cada institución, no importa la que sea una institución militar, sea una institución civil, sea en el propio gobierno, Dios tiene sus hombres ahí. Como el diablo también introduce sus demonios, también, oiga bien, también Dios tiene ahí sus hombres. Porque dentro del Sanedrín, dentro del grupo que condenó a Esteban, había un hombre que aparentemente no estaba haciendo las cosas correctas que Dios nos exige. Ese hombre era Saulo de Tarso. Estaba dentro del grupo, estaba allí. Saulo estaba allí. Pero Saulo no era directamente un demonio.
aunque estaba poseído por el diablo y estaba haciendo cosas contrarias a Dios, Dios tenía planes con ese hombre y Dios también lo fraguó y lo cumplió a través de ese hombre que luego se llamó Pablo, el apóstol Pablo, que fue transformado de Saulo a Pablo. Es decir, Dios revierte las cosas contrarias. No importa que estén haciendo las cosas contrarias a Dios. Cuando Dios dice que va a usar al mismo diablo, lo usa. Cuando Dios dice que va a usar a Satanás para lo que él quiera, lo usa. Porque Dios es todopoderoso. En Dios hay poder. Y no importa, porque el diablo no resiste a Dios ni puede resistirlo. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios está en el control. Aunque Satanás quiere hacer lo que él quiere, Dios lo detiene y solamente hace lo que Él le permite. Por eso vemos que aquí Él está con su obra. Él está manipulando a los dirigentes. Él introdujo a Nicolás dentro de los diáconos y tiene sus planes y lo está llevando a cabo, pero Dios lo deja correr. Como siempre, Dios le dice a Satanás: ve y toca y quítale todo lo que él tiene, cuando lo mandó a donde su siervo Job. Ve y quítale todo lo que él tiene. Pero Dios tiene el control. Satanás no tiene el control. Por eso tú tienes que estar del lado del que tiene el control, que es Cristo Jesús. Tú tienes que estar del lado correcto. Tú no puedes andar ambivalente. Tú no puedes andar a ciegas cuando tienes un Dios que te da vista y que te da luz para que ande en medio de las tinieblas. Entonces, aquí vemos que entonces vino el hambre y una gran tribulación en todo Egipto y Canaán, y nuestros padres no hallaban alimento. ¿Quién creó esa situación? ¿Sabe usted que fue Satanás que creó esa situación? Porque Dios mandó primero 7 años de abundancia, 7 años de grandes cosechas en Egipto. Pero ¿qué hizo José para los egipcios? ¿Qué hizo José para Faraón? Almacenó todos los alimentos y allí lo guardó. Y el diablo entonces envió 7 años de sequía y de hambruna. Pero Dios había hecho ya provisión para su pueblo, para salvar a su remanente. Porque el diablo quería matar al remanente de hambre, de desesperación, de desconfianza. El diablo quería matar a Jacob y a su familia. Ahí estaba el remanente pueblo de Dios. Ahí estaban los patriarcas. Es decir, Satanás obra, pero Dios ejecuta. Haz lo que quiera, pero Dios tiene el control. Entonces, vemos que esta hambruna que ya se produce en Egipto, pero que hay alimento almacenado y que no va a haber hambre para los hijos de Dios, sino que va a haber alimento. Entonces, vemos que Dios obra y que todavía Dios sigue obrando para darnos la mano y para decirnos: estoy aquí, hijo mío, ven, sígueme y escucha mi voz, porque lo que quiero es salvarte y darte la eternidad. Entonces, dice en el verso 12, cuando Jacob oyó que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. En la segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y Faraón conoció el linaje de José. Ahora, oiga bien la obra. Dios introduce a Jacob y a sus hijos a Egipto. Allí el hombre que está gobernando no era un conocedor de Dios, pero sí creía en el Dios de José. Sí confiaba en el Dios de José. Entonces, ¿qué hace Dios? Que envía a Jacob y a sus hijos a Egipto. Y allí conocen a Faraón. Y allí toda la familia se establece en Gosén. Dios recibe, Dios le da todo este privilegio a su pueblo para que allí se establezca en Gosén, para que se multipliquen, para que se llenen de hijos y de hijas, para que su pueblo crezca, como le dijo a Abraham, que serían como la arena del mar. El Señor entonces está allí haciendo su obra y preservando el linaje. Entonces vemos aquí que ya José es el enviado,
José es el instrumento de Dios delante de Faraón para llevar a cabo su obra. José está dentro del gobierno. José está junto a Faraón. Dentro de ese gobierno también estaban los enemigos de José. Estaban los enemigos de Dios. Estaba el diablo obrando. Y luego obra a través de Faraón, porque el diablo también se hace allí presente para llevar a cabo sus planes como siempre, porque él no se queda atrás. También el diablo vuelve y se infiltra ahora en el gobierno de Egipto, como se infiltró dentro de los 7 diáconos, también se infiltró en el gobierno de Egipto. Por eso vemos entonces que ya el diablo sigue y lleva a cabo sus planes macabros de ¿qué? De aniquilar el linaje de Dios. Entonces, y José mandó a traer a Egipto a su padre Jacob y a toda su parentela, que fueron unas 75 personas. ¿Cuántas personas llegaron del pueblo de Dios? Un pequeño remanente, oiga bien, no un gran remanente, menos de 100 personas. 75 personas llegaron a Egipto acompañando a Jacob. Es decir, llegó una familia llegó a Egipto. Jacob, sus hijos, sus esposas y nueras estaban allí con Jacob, nietos y hijos estaban allí en Egipto. 75 personas. Dios no trabaja con grandes mayorías. Dios no trabaja con multitudes, como no lo hizo cuando se salvó Noé y su familia, que fueron 8. Cuando se salvó Lot y sus 2 hijas, que fueron 3. Es decir, Dios sigue obrando a través de su manada pequeña. Dios sigue obrando a través de su grupo pequeño. Dios quiere salvar al mundo, pero el mundo no quiere saber de Dios, porque no quiere guardar su ley, porque no quiere guardar su sábado, porque no quiere obedecer lo que nos manda. El mundo anda con sus propios pensamientos y andan por su propio camino, no por el que Dios ha elegido, por el que tuvieron que transitar todos los profetas de Dios. Entonces, dice aquí, fueron ellos trasladados a Siquem y puestos. Y dice aquí en el verso 13, y José mandó a traer a Egipto a su padre Jacob y a toda su parentela, unas 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y vuestros padres. Ahora Esteban va a narrar, Dios libera a Israel. Después que se establecieron allí, el pueblo de Dios se olvidó. El pueblo de Dios no volvió a guardar la ley de Dios, no volvió a guardar el día santo. Es decir, se olvidaron de Dios en Egipto por 430 años. Es decir, habían olvidado al Dios que lo había protegido de la hambruna, al Dios que lo había elegido, al Dios que lo había escogido. Se olvidaron de él. Entonces, vamos a ver ahora que Dios no se olvida de la promesa, ni de su remanente, ni de sus hijos, porque siempre lo va a amparar, porque esa es la promesa de llevarlos al cielo. Y a medida que se acercaba el tiempo de la promesa de Dios, había jurado Abraham, el pueblo fue creciendo y multiplicándose en Egipto, hasta que se levantó otro rey, es decir, el gran faraón, el gran dragón. Se levantó Satanás ahora a través de este faraón. No era el rey que había en los tiempos, oiga bien, de José. No era el faraón de los tiempos de José. Ahora se levanta otro sucesor. Se levanta otro faraón. Se levanta el hijo de faraón, que fue el que estuvo en los tiempos de José. Ahora se levanta Ramsés. Se levanta ahora en los tiempos de Moisés. Entonces, vamos a ver qué sucede con este faraón que ahora no quiere conocer a Moisés, enviado de Dios, escogido por Dios para liberar a su pueblo. Hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Este trató con engaño a nuestro linaje, maltrató a nuestros padres
hasta exponer a sus hijos a la muerte. En ese tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Por 3 meses fue criado en casa de su padre. Cuando fue expuesto, la hija de Faraón lo adoptó y creció como un hijo suyo. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. Aquí está un hombre levantado por Dios dentro del mismo gobierno egipcio. Un hombre formado por ellos, un hombre criado por la hija de Faraón, un hombre que está allí, ¿para qué? Para ser instrumento de Dios. Es decir, Moisés, escogido por Dios, ahora está en el trono de Egipto. Así como estaba Esteban allí delante de aquellos que estaba elegido y escogido por Dios para dar este testimonio a estos dirigentes ciegos que estaban delante de él. Ahora Dios levantó a Moisés allí en el mismo gobierno de Faraón. Entonces dice, cuando cumplió los 40 años, sintió el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Al ver que uno era maltratado, lo defendió, mató al egipcio y vengó al oprimido. Moisés pensaba que sus hermanos entenderían que Dios los liberaría por su mano, pero ellos no lo entendieron así. Dios está mandando una señal a través de Moisés, solo que Moisés quiso hacer justicia con su propia mano, y la justicia es de Dios. Moisés, pues, en el altercado que hubo entre el egipcio y el hebreo, mató al egipcio, y él pensó que con ese mensaje le enviaría a sus hermanos una señal de que él sería su liberador, pero está diciéndole que era por medio de una guerra, que lo iba a liberar por medio de batallas, por medio de conflictos, por medio de altercado. No era el medio que Dios había escogido. Dios no había escogido un medio violento para liberar a su pueblo. Moisés lo entendió así, pero no era ese el método de Dios, sino que vemos que Dios envía a Moisés hacia donde están sus hijos para enviarle una señal de que vayan entendiendo que Dios ha elegido un hombre entre ellos para liberarlo. Entonces, al día siguiente se acercó a 2 israelitas que estaban riñendo y trató de ponerlos en paz, diciendo, amigos, vosotros sois hermanos, ¿por qué os ofendéis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Oiga bien lo que está sucediendo ahora. Moisés está tratando de poner paz entre estos hermanos que están discutiendo. Moisés está tratando de que ellos puedan ponerse de acuerdo, pero uno de ellos lo acusa. ¿Quién te ha puesto sobre juez? ¿Quién te ha puesto como juez sobre nosotros? ¿Acaso quiere matarme como mataste al egipcio? Es decir, una acusación muy seria. Entonces, oiga lo que sucede después de esa acusación. Entonces, al oír esto, Moisés huyó y vivió como extranjero en Madián y tuvo 2 hijos. ¿Qué pasó con Moisés? Con lo que pasó entre los 2 israelitas, que lo acusaron de haber matado a un ¿qué? A un egipcio, y eso llevaba pena de muerte en Egipto. Es decir, Moisés tenía pena de muerte si se descubría que él mató a ese egipcio. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Correr, huir, y se fue a Madián. Se fue como extranjero, se refugió allí y allí tuvo 2 hijos. Entonces vemos que ya el Señor ha sacado a Moisés de Egipto. Permitió que este incidente se presentara para que el Señor obrara y entonces Moisés saliera de allí de Egipto. ¿Por qué? Dios tenía planes con él.
Dios lo había elegido, Dios había escogido, así como escogió a Esteban, Dios escogió a Moisés para liberar a su pueblo, pero no era de la manera en que Moisés lo estaba viendo. Dios tenía sus planes y oiga lo que sucede con Moisés. Entonces, al oír esto, Moisés huyó y vivió como extranjero en Madián y tuvo 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en el fuego, en una zarza que ardía. Y Moisés se maravilló de la visión y al acercarse a observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temeroso, no se atrevía a mirar. Aquí está el ángel de Jehová. Aquí está el mismo Jesús en la zarza ardiente. Aquí Él está ahora haciendo un trabajo de transformación para este siervo que Él eligió. El Señor va a transformar a Moisés. El Señor va a comisionar a Moisés. Lo mismo que ocurrió con Saulo de Tarso. Lo mismo que pasó con él, que fue transformado y que Dios lo preparó para ir a la misión. Es decir, que estamos viendo aquí que Dios sigue obrando de la misma manera, que Dios tiene su método, que no es el método tuyo, ni es el método del pastor, ni es el método del papa, no es el método del sacerdote, no es el método de la pastora, es el método de Dios. Tú tienes que saber que Dios tiene su método, no puedes cambiarlo. Dios dice cómo hacerlo y lo haremos y se hará como Él dice en un así dice Jehová. Entonces vemos ya que Moisés está siendo transformado en esta salsa ardiente para ser nombrado como el hombre que irá a liberar al pueblo de Dios. Y el Señor le dijo: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde está es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su gemido y he descendido a librarlos. Ahora pues, ven que te enviaré a Egipto. ¿A dónde fue enviado Moisés? De nuevo a Egipto, pero allí tenía un problema. Moisés había dado muerte a un egipcio, pero ahora él va con qué poder. Moisés va con su propio método. Moisés va con su propio discurso. Moisés va a hacer lo que él quiere. No. Dios ahora le dice: ¿qué tienes en la mano? Y él le dijo: tengo un cayado. Con ese bastón voy a liberar a mi pueblo. Es decir, ya no es el método de un hombre, ya no es el método de un dirigente, es el método de Dios. Por eso tú y yo tenemos que obedecer al pie de la letra lo que Dios nos manda a través de su palabra. Por eso tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que ver cómo Moisés, después que sale de allí, ya es un hombre transformado, ya es un hombre que va a hacer lo que Dios mande, ya es un hombre que va a hacer lo que Dios le diga. Ahora la misión está en las manos de Moisés, pero la dirección está bajo el control de Dios. No es Moisés quien va a hacer la misión ni la va a llevar, sino Dios a través de su instrumento. Hoy yo te digo que tú eres un instrumento de Dios, así como fue llamado Esteban para dar ese testimonio y decirles allí a los dirigentes todo lo que Dios hizo en el pasado. Hoy yo te digo lo mismo. Dios sigue obrando de la misma manera y espera que tú seas un Esteban. Espera que tú seas un discípulo que obedezca. Espera que tú hagas su voluntad. Espera que tú hagas lo que Él te manda. Obedece sus mandamientos. Guarda su santo sábado. Honra al Señor con tus bienes. Haz la voluntad de Dios. No quieras andar por el camino que te indica el dirigente. No quieras andar con la voz del Papa. No quieras andar con la voz de los agoreros. No, anda con el Espíritu Santo,
que te acompañarán los ángeles del cielo y tu misión tendrá un éxito rotundo. Tú nunca fracasarás si andas y caminas con Dios. Hoy yo te exhorto a que sigas el camino de Cristo, a que siga el camino de los apóstoles, a que haga la voluntad de Dios y permanezca en lo que Él te dice que haga. Gracias por estar aquí con nosotros en este mensaje que Dios te ha enviado. El domingo que viene continuaremos con la segunda parte de este interesante tema del ministerio de los 7 diáconos. Seguiremos con el relato de Esteban, seguiremos hablándote de la importancia de un diácono en la iglesia y de que es un mensajero especial de Dios, no solo para recoger diezmo y ofrendas, sino para predicar el mensaje con poder como lo hizo Esteban. Será hasta el domingo, si Dios así lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto